Estimados alumnos, mi nombre es Micaela Amaray, voy a ser su profesora en este trayecto. La idea es poder contarles en este espacio cómo se va a estructurar la cátedra. La misma consta de 4 unidades con 3 clases cada una y 2 encuentros presenciales para los exámenes parciales y al final del recorrido un encuentro presencial para la instancia final. Cada una de las unidades, como bien dije, tiene 3 clases. La tercera es de carácter presencial para abordar los contenidos curriculares correspondientes, así como también resolver el primer trabajo práctico para el caso de la unidad 1 y así sucesivamente para el resto de las unidades. Vale aclarar que para regularizar la materia deben aprobar 3 de los 4 trabajos prácticos, así como también participar en 3 de los 4 foros que son de carácter obligatorio. Los foros van a ser presentados por la docente en el transcurso de cada una de las unidades y la idea es que se pueda abrir mediante el campus virtual un espacio de intercambio a los fines de construir colaborativamente el conocimiento. Luego tenemos 2 instancias de parciales. Uno con el primer parcial al finalizar la segunda unidad, que correspondería a la clase número 7, y el segundo parcial al finalizar la clase número 13, que correspondería a la resolución del examen parcial número 2. Y en caso de que corresponda, un encuentro presencial para recuperatorios o exámenes integradores o exámenes finales según la situación de cada uno de ustedes. Bueno, a continuación paso a detallarles cuál es el propósito de la materia. Como bien habrán estudiado en la didáctica general, la didáctica es un conjunto de métodos, teorías, herramientas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una rama de la pedagogía que tiene como objetivo poder llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje de mejor manera posible en el aula, considerando al sujeto de aprendizaje como un otro. No solamente la cátedra se propone poder incorporar el contenido teórico y epistemológico de la didáctica como disciplina, sino también poder plantearnos aquellas cuestiones áulicas que hacen de la didáctica en el día a día, teniendo en cuenta el contexto de la institución y del grupo en el cual yo como formador estoy parado y teniendo en cuenta cómo la didáctica evoluciona en el tiempo en función de las necesidades de la sociedad y en función del mandato político. No olvidemos que el proceso de enseñar corresponde al campo educativo y el campo educativo corresponde a un mandato político. Entonces la didáctica está condicionada por este marco. Nosotros solemos escuchar que cuando asumimos como docentes en un espacio curricular debemos conocer el currículum prescripto. Esto tiene que ver con aquello que se debe enseñar para ese grupo, pero también existe un currículum oculto en el aula. Esto habla de las propias subjetividades del grupo, de las particularidades, de la diversidad que existe en el grupo por los alumnos que tengo, que varía de institución a institución, de grupo en grupo. Entonces, no solamente debemos apelar a lo prescripto, al mandato, a lo instructivo, sino también tener en cuenta estas especificidades. Bueno, a continuación vamos a adentrarnos en lo que es la unidad número 1. El propósito de esta unidad es, durante la clase número 1, poder pensar y reflexionar sobre los modelos pedagógicos que plantea Luis Mott. Estos modelos pedagógicos nos hacen reflexionar sobre el rol que ocupa el sujeto de aprendizaje y el rol que ocupa el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor propone 3 modelos: el heteroestructurante, el cual considera que la enseñanza se produce de afuera hacia adentro, es decir, que el sujeto de aprendizaje, el educando, ocupa un rol pasivo, recepciona conocimiento que viene del docente, quien posee autoridad por ser quien sabe algo que el educando desconoce. Entonces es un sistema unidireccional, no tiene un feedback y solamente se deposita en el alumno un aprendizaje. Luego tenemos el modelo autoestructurante, que concibe que el aprendizaje se realiza
se desarrolla y se concreta de adentro hacia afuera, es decir, que es la capacidad cognitiva del alumno que mediante un proceso activo de búsqueda del conocimiento y de asimilación va asimilando el contenido nuevo y va construyendo el aprendizaje. Y luego el modelo interestructurante, que propone un aprendizaje basado en el vínculo. Es un aprendizaje bidireccional, donde la relación entre el educando y el docente es lo que va a determinar que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea factible y se pueda realmente llegar a un aprendizaje significativo, ocupando ambos un rol activo en el mismo y trabajando de manera colaborativa. Luego, en la clase número 2 vamos a empezar a plantearnos esta cuestión de la educación bancaria que propone Paulo Freire, un pedagogo brasilero. Él plantea que la educación bancaria concibe al proceso de enseñanza como un proceso de represión que es característico de la reproducción del modelo capitalista. En esta situación y ante este escenario, el educando queda limitado a un rol pasivo. Para usar una analogía, el educando sería una caja vacía donde se le deposita un conocimiento sin algún tipo de fin que no sea más que depositar el conocimiento. No nos importa si es significativo ese contenido para el alumno, si el alumno puede hacer con ese contenido algo o no, si lo puede relacionar con alguna situación de su vida cotidiana o, lo que es más, si puede reflexionar y tomar una actitud crítica. Entonces, rompiendo con la educación bancaria, Paulo Freire nos plantea en su obra Hacia una pedagogía de la pregunta. A partir de la pedagogía de la pregunta, Freire nos invita a reflexionar sobre el rol que tiene la pregunta en el proceso de aprendizaje y enseñanza, considerándola como el motor de la construcción del conocimiento. Sostiene que un docente represivo será aquel que reprima el poder de la pregunta. Freire sostiene que la curiosidad es lo que va a motivar al educando para aprender y de esta manera poder llevar a cabo un aprendizaje por descubrimiento. Además, sostiene que un docente progresista es aquel que le da al sujeto la capacidad de poder cuestionarse, de poder dudar, sin miedo a que esto rompa con algún sistema que hay que reproducir o un sistema para el cual hay que ser fiel y para el cual debemos formar al educando. En la clase número 3, retomando esta concepción de Freire sobre la educación, rompiendo con el concepto de educación bancaria, nos vamos a adentrar en la obra de la pedagogía de la autonomía. En esta obra, Freire lo que quiere recalcar y resaltar es la actitud activa que debe tomar el sujeto de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a los fines de poder, como futuros formadores que ustedes van a ser, formar ciudadanos socialmente responsables, socialmente participativos, reflexivos y críticos, que podamos reflexionar sobre la realidad al punto de poder objetivarla para poder construirla colaborativamente. Freire nos invita a pensar que no existe una docencia sin dicencia, que no existe una verdad absoluta, que el conocimiento se construye, como bien dijimos anteriormente, de manera colaborativa y a través de la palabra, que se necesita poder dudar y tener curiosidad para estar motivados y aprender, y que debemos poder hacer con eso que aprendemos algo, sin miedo a que esto rompa con lo antiguo, porque justamente romper con paradigma es lo que va permitiendo que el conocimiento evolucione a lo largo del tiempo. Y para concluir con esta idea de Freire, Freire nos invita a pensar en distintas exigencias que tiene el acto educativo. En primer lugar, Freire sostiene que educar no es transmitir conocimientos, sino generar las condiciones para que el otro pueda aprender, apelando a esta cuestión de construir el conocimiento mediante la palabra y de manera colaborativa. Freire sostiene que existe una exigencia epistemológica, ya que no se puede enseñar aquello que no se sabe, con lo cual el docente, para poder enseñar, primero tiene que cumplir con el deber del saber, pero este saber no es un saber absoluto,
ya que no existe docencia sin licencia. Aquí se abre lugar a otra de las exigencias que sostiene Freire, que es la exigencia de la investigación. Mientras se enseña, se investiga, apelando, preguntando, aprendiendo de aquello que está oculto, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de los grupos. El docente aprende en el acto educativo y además nos habla de una exigencia ética, ya que como formadores tenemos un compromiso moral con la sociedad. Nos habla de una exigencia de la estética, en la prolijidad que debemos tener como educadores al momento de transmitir el conocimiento y brindar las posibilidades para que este conocimiento sea construido de la manera más eficiente posible y al modo del otro como sujeto. Y nos habla de la exigencia de aceptar la diversidad de opiniones del otro, rompiendo con un sentido común y con que cada uno a partir de la subjetividad va a poder construir un conocimiento objetivo. Y por último nos habla de una exigencia cultural. Freire en varias de sus obras sostiene que cuando se educa lo que se está brindando es la posibilidad de acceder a la cultura, y en la cultura conviven infinitas diversidades políticas, religiosas, étnicas, sexuales, con lo cual también tenemos que tener en cuenta esta diversidad. Bueno, y de esta manera, enumerando las exigencias que ustedes van a poder bien recorrer de manera más detallada y enumerada en las obras de Freire, damos por cerrado lo que sería la unidad número 1 y abrimos los objetivos de la unidad número 2. En la unidad número 2 nos vamos a plantear el campo de estudio de la didáctica general. Conocemos que la didáctica es una rama de la pedagogía, que es un conjunto de métodos, técnicas y herramientas para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero necesitamos poder diferenciar la didáctica general de la didáctica específica y a su vez tener en cuenta el recorrido que ha realizado la didáctica general en la historia. Para esto vamos a analizar la obra de María Cristina Davini, quien hace un recorrido por la historia, marcando cómo la didáctica se fue transformando desde una postura tecnicista hacia una didáctica más humana. En sus principios, la didáctica estaba abocada a llevar adelante la normativa, el diseño de los métodos de aprendizaje para un currículum prescripto. Lo que importaba al centro del proceso de enseñanza y aprendizaje se nucleaba en el currículum. Y de esta manera el sujeto era entendido como un input en el proceso productivo. Se debería formar a los sujetos de manera tal que sean fieles y útiles al sistema de producción vigente y al mercado laboral de la época. Con el paso de los años y a medida que la pedagogía también ha ido evolucionando y teniendo otras perspectivas y rompiendo con paradigmas, la didáctica empezó a considerar al sujeto de aprendizaje no solo como un sujeto racional, sino también como un sujeto pensante. Es así que la didáctica empieza a incorporar ciertas cuestiones que tienen que ver con el humanismo. Lo que vale aclarar en esta unidad número 2 es poder diferenciar el campo de acción de la didáctica general y de la didáctica específica. La didáctica general tiene un carácter normativo, instruccional. Nos determina cuáles son los lineamientos que deben ponerse en práctica y tenerse en cuenta independientemente del curso, del grupo, de la institución. En cambio, las didácticas específicas tienen en cuenta la especificidad de cada disciplina, de cada grupo, según su edad, según la institución a la cual pertenecen y según los intereses, las características propias de cada grupo. Es muy difícil la relación que en el campo se da entre la didáctica general y la didáctica específica, ya que ninguna condiciona a la otra, pero ninguna puede prescindir de la otra. La didáctica general no condiciona a las específicas, marcándole el ritmo, la ruta, como una cuestión absoluta de la cual no se puede salir, sino, y viceversa tampoco ocurre. Las didácticas específicas no van a determinar el campo normativo de la didáctica general. Más bien,
estamos en condiciones de decir que la relación que se da entre la didáctica general y la didáctica específica es una relación continua y de trabajo colaborativo. Ambas deben trabajar conjuntamente teniendo las generalidades, el marco normativo al cual yo puedo consultar en caso que sienta que estoy saliéndome de la ruta, y la didáctica específica me va a proveer aquellas cuestiones para adaptar las herramientas a la especificidad del grupo donde estoy educando. En esta cuestión de garantizar el derecho a la educación, que por ley es un derecho en nuestro país, debemos tener en cuenta que debemos, como educadores de la educación, garantizar una educación igualitaria, de calidad y equitativa. Y quiero resaltar esta cuestión de igualitaria. Debemos pensar a la igualdad como la aceptación de las diferencias. Entonces creo que aquí es donde podemos pensar en didácticas generales y en didácticas específicas. De esta manera estamos en condiciones de cerrar la unidad número 1. Ya tenemos recorridas 6 clases con 2 trabajos prácticos. Les recomiendo participar en los foros, ya que es un entrenamiento para poder llegar a la instancia del primer parcial, que recuerden que es presencial, de manera más seguros, de manera más fluida. Siempre el intercambio y la construcción del aprendizaje de manera colaborativa es muy rico, ya que la perspectiva que puede tener un otro a mí me nutre. Siempre en esta cuestión de la diversidad surgen cosas nuevas.